Pensemos en esto por un momento. ¿Qué tal si el capítulo de la Biblia que narra la mayor tragedia de la historia contuviera, al mismo tiempo, el anuncio más grande de esperanza? Génesis 3 a menudo lo vemos solo como la historia de la caída, pero es mucho, mucho más que eso. Es de hecho la primera declaración de toda la historia de la redención. Así que vamos a explorar juntos cómo esta tragedia dio a luz a una promesa totalmente inesperada. Y todo comienza aquí, con una pregunta. Ojo con la sutileza, porque la serpiente no empieza con una mentira descarada, ¿no? Empieza con una distorsión. Tergiversa lo que Dios dijo para hacerlo sonar, pues, restrictivo, como injusto. Es una táctica, una muy buena, diseñada para sembrar la duda sobre la bondad misma de Dios. Bueno, esta es justamente la tensión que vamos a analizar, porque en este único evento, en esta conversación que cambió todo, no solo encontramos el origen del problema de la humanidad, sino que también, de una forma increíble, encontramos la semilla de su solución. Para entender de verdad la profundidad de lo que pasó, tenemos que ir al texto hebreo original. Allí se describe a la serpiente con la palabra arum, que significa astuta, sagaz. Era pues la criatura más astuta de todo el jardín. Y aquí viene el giro que lo cambia todo. Apenas unos versículos después, el resultado de esa astucia es que la humanidad queda erumim, una palabra que suena casi idéntica y que significa desnudos. El propio texto nos está gritando la conexión. A ver, para que quede claro, la astucia de la serpiente lleva directamente a la vergüenza de la humanidad. Es un juego de palabras teológico impresionante. La propia estructura del lenguaje nos está revelando el final de la historia casi desde el principio. La tentación no fue algo al azar, fue un ataque quirúrgico, en 3 frentes. Bueno para comer, el apetito físico. Agradable a los ojos, el deseo estético. Y deseable para alcanzar sabiduría, la soberbia intelectual. Miles de años después, el apóstol Juan iba a identificar este mismísimo patrón como la anatomía de todo pecado. Ahora, un detalle que es absolutamente crucial aquí es el rol de Adán. El texto nos dice que él no fue engañado. Él estaba allí y comió. Su elección fue totalmente consciente. Prefirió a la criatura por encima del Creador. Fue, en esencia, un acto de idolatría, al poner a su esposa por delante de Dios. Y claro, en el momento de la confrontación, vemos nacer una de las tendencias humanas más destructivas, el juego de echar la culpa. Adán culpa a la mujer y, de paso, a Dios por habérsela dado. Eva, por su parte, le echa la culpa a la serpiente. Nadie, absolutamente nadie, asume su responsabilidad. Pero, en medio de este desastre, dentro de la misma maldición que Dios le da a la serpiente, Él esconde la promesa más antigua del universo. A esto se le conoce como el protoevangelio, que significa el primer evangelio. O sea, no es solo una maldición, es una profecía de redención. La clave aquí está en la palabra hebrea para simiente, sera. El verbo que la acompaña está en singular. No dice ellos te herirán, sino él te herirá. Desde el mismísimo principio, el texto está apuntando a un único redentor, un hombre que nacería de la mujer. Es un detalle que el apóstol Pablo resalta siglos después en su carta a los Gálatas. Y esto ilustra la naturaleza del conflicto de una forma brillante. Se usa el mismo verbo hebreo, shuf, para las 2 acciones, golpear o aplastar. Pero los resultados son totalmente asimétricos. Una herida en el talón es dolorosa, sí, como la cruz, pero no es el final. En cambio, una herida en la cabeza es definitiva. Se nos está anunciando una victoria que será costosa, pero absoluta. Justo después de pecar, ¿cuál es la primera reacción de Adán y Eva? Cubrir su desnudez con hojas de higuera. Lo que estamos viendo es, literalmente, el nacimiento de la religión humana, el esfuerzo propio para intentar ocultar el pecado. Pero, vamos, las hojas de higuera son una solución malísima. Son frágiles, se secan, se caen, representan todos nuestros intentos de justificarnos a nosotros mismos con buenas obras o con nuestra propia moralidad. Un esfuerzo que, al final, nunca es suficiente. Y en contraste directo, vemos lo que hace Dios. Él no acepta las hojas de higuera. En lugar de eso, Él mismo les provee una cubierta. Pasamos del esfuerzo humano a la provisión divina. Dios les hace túnicas de piel. Y esto es fundamental. Para obtener pieles, un animal inocente tuvo que morir. Es la primera muerte que se registra, el primer sacrificio. El principio de la expiación por sustitución se establece aquí mismo. Un inocente muere para cubrir la culpa del pecador.
Las famosas maldiciones no son realmente castigos arbitrarios, son más bien las consecuencias naturales de una creación que se ha desconectado de su fuente de vida. Las bendiciones originales, el trabajo, la familia, la vida, ahora se distorsionan y se llenan de dolor. Pero fijémonos en la increíble respuesta de Adán. Justo después de escuchar la sentencia, al polvo volverás, va y le pone a su esposa el nombre Eva, que significa vida. ¿Por qué haría algo así? Porque creyó en la promesa de Génesis 3:15. En plena sentencia de muerte, él se aferró a la promesa de vida. Es un acto de fe impresionante. Y para proteger el camino de regreso al árbol de la vida, para sellar la entrada al paraíso, Dios coloca dos tipos de guardianes imponentes. Primero, los querubines. Y olvidémonos de la imagen de angelitos gorditos con arpas. Para el lector original esto era una señal muy clara. Los querubines eran seres temibles que custodiaban los lugares más santos. El Edén no era solo un jardín, era el templo original, y el acceso a la presencia de Dios ahora estaba bloqueado. Podríamos pensar que la expulsión fue un simple castigo, pero en realidad fue un acto de protección. Al impedir que comieran del árbol de la vida, Dios evitó que la humanidad quedara atrapada para siempre en su estado caído y corrupto. La muerte física se convirtió así en una puerta temporal, no en una condena eterna. Y es aquí donde vemos cómo se completa la historia, porque el plan de redención es una inversión perfecta de la caída. Cada elemento del fracaso del primer Adán es revertido por completo en la vida y la obra del segundo Adán, que es Cristo. La desobediencia en un jardín es vencida por la obediencia en otro jardín. El árbol que trajo muerte es redimido por la vida en el madero de la cruz. El punto fundamental para llevarnos de todo esto es que las malas noticias de la caída nunca tienen la última palabra. Desde el primer momento del desastre, Dios ya había anunciado la solución. La promesa del Evangelio es tan antigua como el pecado mismo. Y esto nos deja con una reflexión final. Si el plan de rescate ya estaba presente desde el principio, eso significa que la esperanza no es simplemente una reacción a la desesperación. Es, en realidad, el fundamento sobre el cual toda la historia, a pesar de sus tragedias, está construida.